Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu, que seas de donde seas, esta es tu casa. Hoy es viernes 30 de diciembre, último día de trabajo aquí en Las Obras, hasta el año que viene, como mola decir esa frase, son las 3:30. Y vamos a comenzar dando la vuelta por los exteriores, después accederemos al interior, así que venga, no te lo pienses más y dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel Tejeso. Ayer dimos la vuelta por la noche, hoy lo haremos por el día. Ya veis que no hay nada de ruido. Bueno, acaba de pasar un camión de material. No hay nada de ruido porque los trabajadores ya se han ido a descansar y a pasar estos días con la familia. No volverán hasta el lunes 2 de enero. Ese día no es festivo y volverán a la carga para ya hacer el último año de obra. En el 2023 la obra llegará a su fin. Muchos estaréis contentos, diciendo estos se van a quedar sin trabajo. Para los más preocupados de las lamas, así se ha quedado en este año 2022 esta esquina de Concha Espina con el Paseo de Castellana, esta preciosa Torre B de Bernabéu. Y en la parte de abajo continúan trabajando en el nuevo ascensor y en los tabiques. ¿Quién lleva en el canal desde la anterior torre? Que por cierto, para los nuevos estaba en esta parte. Ya muchos ni os acordaréis y algunos ni la han conocido. Ayer cuando pasamos dando la vuelta, esta grúa sí que estaba levantada, pues ya la han tumbado. Y encuentra las 7 diferencias. Ha desaparecido la grúa del parking sur con la que trabajaban en la visera sur. La han desmontado y se la han llevado, pero no os preocupéis porque el lunes imagino que la volverán a traer a la obra. Ya están colocando las vallas para la carrera de mañana, para la San Silvestre. ¿Alguno de vosotros la va a correr? Mi padre sí. Aquí tienen algunas lamas para que el año que viene las puedan continuar colocando. El contenedor de chatarra vacío, arena, más material al fondo, todo esto bastante despejadito. Y mirad el agujero cómo ha terminado el año, que lo han tapado. Hay hormigón reciente, lo mismo incluso lo han echado esta mañana o ayer, que no si os acordáis, cuando dimos la vuelta veíamos la zona con muchos plásticos negros, lo mismo estaba tapado. Aquí hay más arena. No sabemos si es algo temporal para que no ocurra nada durante Nochevieja, durante esa noche. Ya sabéis que hay mucha gente que le da el drinking y a lo mejor por seguridad lo han tapado o ya es definitivo. ¿Qué pensáis vosotros? Lo que está claro es que estas piezas continúan aquí esperando su momento y por ahí también vemos esa segunda capa de la cubierta. Al fondo un montón de contenedores que normalmente utilizan para el hormigón y más tierra. Lo mismo por ahí hay otro agujero. Bueno, tierra, es gravilla. Y aquí la grúa descansando. Continuamos viendo esta esquina de la Torre B. Les ha quedado, como os contaba ayer, esos 4 sectores sin completar con las lamas y la fachada principal. Este es su aspecto. Nos dirigimos por el Paseo de la Castellana para ver el lateral oeste cómo avanza. La verdad es que los laterales son los que van más retrasados respecto, por ejemplo, a los fondos, que ya tienen las lamas. Los laterales, por ejemplo, este lateral oeste sí que tiene algunas,
pero no todas. El lateral este ni siquiera tiene alguna colocada. Por cierto, aquí han hecho unos pequeños agujeritos en el tabique. ¿Lo veis? Yo creo que sí que se ve. Ahí lo veis. El montacargas, mirad que bien ha acabado el año la cubierta oeste, y prácticamente en toda esta zona ya vemos los nexos colocados. Y a ver cuándo comienzan a poner las lamas. Sí que es verdad que es una zona bastante complicada, porque en cuanto terminen de tapar, a ver cómo meten todo el material que necesita, no solo las galerías interiores, sino también la zona de la viga museo, que mirad cómo está todavía sin terminar, bueno, prácticamente casi sin empezar, por lo menos lo que se ve desde aquí. Le queda muchísimo trabajo, así que esa es una de las razones por las que no han comenzado o no han tapado todo con las lamas, porque en cuanto se tape todo, a ver cómo meten el material. Sí que es cierto que los montacargas quedan por dentro de las, o sea, están más dentro que las lamas, pero claro, a lo mejor hay material pesado que el montacargas no puede con él, o es un material de grandes dimensiones, no lo sé. Ellos tienen todo bastante controlado y atado, así que solo nos queda confiar en ellos. Zonas interiores y todo el material que tienen acopiado, o parte del material que tienen aquí acopiado en el lateral oeste. Vemos lamas, prácticamente ya no quedan ningún palé de ladrillo, sí que hay muchos palets vacíos ahí en ese contenedor, y también han utilizado este espacio para guardar pequeñas grúas, algunas plataformas elevadoras y esta grúa de Aguilar y algún torito también. Vemos bastantes cositas en esta zona. Y ahí al fondo la Torre C de Campeones. Vestuarios de los trabajadores y también casetas de FCC, que parece que un año más van a estar con nosotros. Eso sí, tiene pinta de que ya será el último, y así que sí, comenzamos la cuenta atrás para el fin de obra. En el 2023 terminan las obras del Santiago Bernabéu. No todas, porque por ejemplo por aquí habrá trabajo, pero ya yo creo que podremos caminar por ahí por dentro, ver el museo. Prácticamente ya todo estará acabado. El fin de obra, fin, a saber cuándo será, Dios dirá. Esta puerta, la puerta 0, yo creo que van a hacer algo especial en ella, no sé por qué me da. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que será diferente al resto. Por cierto, desde aquí también podemos ver cómo hay acopiado material en esa viga museo, y también hay alguna que otra paloma. Más baños temporales, más aseos temporales para la San Silvestre. Las cerchas 7 y 8, la séptima y la novena. Por cierto, no recuerdo, tendría que comprobarlo y compararlo con el vídeo de ayer, pero si os fijáis, no tienen los pilares estas piezas amarillas, y ahora se podrían desplazar. Lo mismo el lunes desplazan esta novena cercha para ya comenzar a traer la décima y montarla también. Recordad que el mes que viene, ya sí que sí, juega el Real Madrid aquí en el Santiago Bernabéu. Lo hará a finales de mes, pero tienen que jugar, y teóricamente todas las cerchas deberían de estar ya subidas, porque las grúas se las tienen que llevar. No sé hasta qué punto pueden entrar aquí los aficionados con este pedazo de grúas, con las pedazos de grúas que tenemos, y no solo las grúas, lo que ello conlleva, el tema de los contrapesos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que han retirado los pilares, y si lo hicieron, si no estaban ayer, no me di cuenta, para poder desplazar esta novena hacia el interior, o directamente llevársela a la zona de izado y continuar montando más cerchas en esta zona que vemos del lateral oeste. Veis que no hay ningún pilar, están las piezas amarillas, pero donde se encaja la cercha esas piezas no están. Ya tenemos estas piezas
tanto en la séptima como en la novena, que es desde donde después enganchan las pinzas para poder unir todas las cerchas. Y así continúan los trabajos en estas dos cerchas que tienen en el lateral oeste. También os voy a enseñar, a ver si puedo, las zonas interiores. Zonas interiores de este lateral oeste. Aquí las tenéis con todo el material. Otra grúa recogida con un montón de plataformas elevadoras. Y dentro de la obra tenemos dos camiones. La séptima y la novena. Toda esta zona del lateral oeste. Y ya pasamos a ver el caparazón de la Torre C de Campeones, que como veis ya han terminado de colocar las lamas. Ha sido un trabajo bastante rápido, ayer las retiraban y hoy ya están colocadas. Os voy a dejar a continuación dos fotos que me ha enviado esta mañana Paco desde arriba para que veáis también un poco la cubierta y los trabajos que se estaban haciendo para terminar de poner las lamas, que parece que ya está todo correcto. Bueno, ahí tenéis la foto que me ha enviado, muchas gracias Paco. Os voy a enseñar un poquito con el zoom cómo han quedado las lamas colocadas, a ver si el año que viene puedo volver a subir y os enseño desde arriba a ver cómo se ve, que yo creo que es la clave. Depende de cómo se vea desde arriba. ¿Os acordáis que fue desde donde descubristeis vosotros que estaban mal? No sabemos muy bien lo que ha ocurrido o lo que han hecho, así que es un misterio todavía sin resolver. Las lamas ahí con las pegatinas, al igual que esta zona de aquí, que sigue con esa lona blanca de protección. Y por cierto, aquí abajo tienen todavía algunas lamas para poder seguir colocando, porque si os fijáis es la única y última esquina que no han terminado de colocar esas lamas. Dos camiones que, como os digo, parece que van a pasar aquí el fin de año, o a lo mejor se los llevan por la tarde. La pieza amarilla, y ya estamos viendo la octava, en la que creo que también le han retirado esas piezas amarillas, esos pilares, para poder ser desplazada hacia la parte más cercana a la calle, hacia el exterior. Ahora está muy pegadita al interior, o sea, al estadio, y eso podría causar problemas en el momento del izado. Tiene pinta de que esta será la primera que suban. ¿Qué pensáis vosotros? Por cierto, ya lo vimos ayer, pero está la grúa tumbada. Las lamas que veíamos antes y estas piezas amarillas ya sin los pilares para poder desplazar la cercha y poder ser izada. El útil continúa aquí, no se ha movido desde que lo dejaron en esta posición. Veo complicado que el día 2 haya izado, pero bueno, yo ya me espero cualquier cosa. Ahí está también el ascensor, que por cierto está esta puertecilla abierta. Mirad la cabina cómo se ha quedado. Aquí tenemos una y la otra no la veo, no sé dónde la han dejado, pero ya sabéis que han estado trabajando en toda esta zona durante bastantes días, incluso semanas. Ya estamos viendo el fondo norte, los nexos que colocaron y las lonas blancas que se ven desde el interior, que hoy sí que sí vamos a acceder. La octava, hoy sí que vemos las puertas del motor cerradas, y en esta pasa como en la novena, creo que es. También tiene ahí dos agujeritos y avanzan así los trabajos. De momento no le han colocado las tuberías, aunque creo que esos trabajos se podrán llevar a cabo una vez izada la cercha. Sí que es cierto que en la otra vez, con las otras 6, sí que las montaron del todo. Lo único que faltaba era unir las cerchas, colocaban hasta las pinzas
Veremos qué ocurre en esta ocasión. Tenemos el fondo norte al completo. Se han llevado... no, están justo detrás los contenedores de escombros. Aquí hay un dumper, el contenedor también de chatarra. Justo detrás del dumper están los contenedores. 2 plataformas elevadoras guardadas y vamos a continuar. Hoy sí que podemos ver este tabique. Mirad esto, es que está como muy raro. El ascensor que no lo han tocado. Ahí hay como un andamio, pero nada más. Las plataformas, y por esta zona es por donde han tirado un montón de material que han sacado del interior hacia el exterior. La estructura y la gran grúa aquí descansando hasta el año que viene. Dejamos a un lado el fondo norte para centrarnos en este lateral este, pero antes vamos a hacer un pelín de zoom a esta zona que siempre se olvida y va así. Continúan los trabajos, de hecho, porque han colocado un montón de andamios, así que nada, ahí veis cómo va. Y ahora sí que sí, torre de 14ª, que parece que le han colocado unos plásticos por la zona interior, los contrapesos de siempre, y comenzaremos a caminar por Padre Damián para ver este espectacular e increíble lateral este. Más vallas y contenedores de basura, también aseos para la carrera de mañana. A ver cómo grabamos este lateral este con estas vallas aquí colocadas. Las lonas negras son de esta zonita de aquí. Un año más que resiste esta parte así. No sé cuándo la van a arreglar, pero ahí resiste. El tour abierto, algunas plataformas elevadoras, y después intentaré acceder si es que quedan entradas. Las barandillas en la zona de las escaleras, y a ver si me quito de aquí porque no se ve nada con las ramas de los árboles. Barandillas, como os digo, desde aquí ya se ven mejor. Falta por poner esa unión en la parte superior de las guías verticales. Las demás están colocadas, al igual que esas cruces de San Andrés y los nexos. Lo único que falta es la llegada de las lamas y que se puedan colocar. Hasta que no terminen con las zonas interiores, no comenzarán a cerrar. Más vallas para la San Silvestre, y nosotros estamos viendo el nuevo edificio, la zona central de este lateral este. Mirad hasta dónde llegan las barandillas. Parte de la barriguita. En estas 2 guías también faltan por colocar todavía las uniones. Todas las uniones menos estas inferiores. También quedan 2 guías verticales. Mirad cómo van con la cubierta. Parece que no han avanzado más. Y efectivamente han recogido las grúas, pero no se las han llevado, las han dejado aquí. Lo que sí que se han llevado es ese trozo de la número 4 que veíamos, que lo tenían enganchado, pues ya no está en la obra. Y esta tercera de Aguilar también está recogidita. Zona central, así avanzan la parte de arriba con esa colocación de la chapa, esa parte de la cubierta, la primera capa de la cubierta, puertas cerradas, trabajos en los interiores, y vamos hacia ese torreón sur. Así han quedado las barandillas en esta escalera. Falta ahí una, como estáis viendo en pantalla. Por cierto, esta zona, pues también, al igual que en el torreón norte, resistirá un año más. Vemos la zona de la pasarela de servicio, 3 colocadas, y luego pues estos 2 sectores que no entiendo muy bien lo que han hecho. Es como unas escaleras, ¿no? También parece que forma parte de la pasarela de servicio. Esta zona, cuando acceda al partido, el próximo partido aquí en el Bernabéu, os la intentaré mostrar desde el interior.
a ver cómo se ve, y también estas 4 pasarelas de servicio que han colocado en esa zona. Algún andamio que otro vemos por aquí y continuamos hacia la torre A de afición. Ya se han llevado, como veis, los restos de la grúa número 4, ya no queda creo que nada, por lo menos visible desde el exterior, así que vamos a ver cómo avanza la torre A. Han puesto esta carpa y ahí parece que van a montar un escenario. Este es el camión que hemos visto al principio del vídeo, es para la San Silvestre. Las vallas ya están colocadas, así que mañana se avecina carrerón. Nos asomamos por aquí, vemos bastantes piezas acopiadas y bastante material, gravilla, y ahí tenéis la torre A. Más cositas que podemos ver y apreciar desde esta zona, y ahí están descargando también 2 casetas. Tienen cortada la calle en esa parte y mirad cómo montan el andamio. La torre A espectacular, brillando. Aquí tenéis estas 2 pasarelas de servicio que se ven un poco diferentes a las que tenemos en esta zona, pero bueno, eso yo creo que desde donde mejor lo vamos a ver es cuando el día del partido, que lo veamos desde el interior. Y no han retirado aún las pegatinas, los plásticos de protección, y ahora veremos cómo se ha quedado la torre, si han quitado todo o no. También veíamos ayer cómo comenzaban a poner paneles de barandillas secas, perdón, que luego me regañáis. Les ha dado tiempo a colocar algunas barandillas más, eso sí, mirad, el muro todavía resiste, tienen que quitar la parte todavía inferior para colocar otro nivel más de barandillas y que quede como en la torre D. Por lo demás, puerta de los pingüinos cerrada, la excavadora, zona del nuevo ascensor, y ya estamos aquí en Concha Espina para ver el fondo sur. Por cierto, este ascensor tampoco lo han tocado. Vamos a ver cómo podemos caminar por aquí, porque con las vallas de la carrera es un poco complicado. Mirad esta zona que ya han hormigonado, han tapado parte de un agujero, está ahí el panel de encofrado, aunque todavía les queda bastante trabajo por hacer. Ahí está la excavadora, en la zona de la tienda. Y más andamios que están montando para la carrera, creo que son para las televisiones. Estamos llegando ya al final de la vuelta por los exteriores, aunque queda el interior, y mirad ese tabique, que también le han puesto una rejilla, como en el que hay en la torre D. Las lamas del fondo sur y zonas interiores. Ya sabéis que hemos visto al principio de la vuelta cómo habían recogido la grúa y de hecho se la han llevado. Por último os muestro cómo han quedado los ascensores, que también los han arreglado. Estos de aquí, zonas interiores, y vamos a ver si puedo sacar la entrada del tour. He tenido suerte, las entradas están agotadas hasta el día 2, o sea hasta el lunes, pero están agotadas las que se ponen a la venta. Para los socios sí que hay entradas. Nos ponen así con un sellito y pa'lante. Ya estamos en el interior y mirad qué sorpresita. Nos han vuelto a abrir este mirador. ¡Yuhu! Qué alegría con este nuevo mirador. Bueno, el nuevo no, que nos lo han vuelto a colocar. Podemos ver el fondo sur y todas las partes del estadio. Vamos a comenzar viendo el fondo norte. La última vez que accedí, el día 28, ya visteis que se habían desplazado las cerchas y van como en grupitos de 3. De hecho, creo que las 6 están fuera ya del parking. Aquí tenéis las 3 primeras en unirse, 3 últimas en colocarse, la 6, la 5 y la 4. Y por el otro lado también tenéis la 3, la 2 y la 1, que comienzan a unirlas
y a colocarles las uniones tanto en la parte superior como en la parte inferior de la cubierta. Aquí tenéis, como os digo, las 6 cerchas. Por el otro lado todo sigue igual, las lonas colocadas en esta parte. Ya habéis visto que ya han vuelto a poner las lamas, palcos triangulares sin esa estructura que sí que tienen en la zona del fondo sur. Los palcos que yo creo que sí que llegan de cara al próximo partido. Mirad qué bien van trabajando en esas zonas interiores. Hasta aquí, hasta la mitad del fondo norte es por donde van colocando los andamios. Ese primer anfiteatro sigue con las lonas puestas, los asientos, y es que mirad la cantidad de polvo que protegen las lonas. Si no, todo esto le habría caído a los asientos y los hubiese deteriorado y estropeado. Aunque han parado los trabajadores las obras hasta el año que viene, los que no descansan son los jardineros. Están puestas las lámparas para cuidar el terreno de juego en el fondo norte, como la última vez que accedí, y así va el fondo sur. A ver cómo va la zona de la portería sur. Creo que se ve y se aprecia mejor desde el otro lado. Por fin ahora podremos ver ese córner, pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos, vamos poco a poco. Vamos a ver este córner, el del fondo norte con el lateral oeste, la plataforma que sirve para acopiar material, esta esquina y todo el lateral oeste. Mirad, buena noticia, han cerrado ya, han tapado ya toda esta esquina, ya han puesto esa segunda capa de la cubierta. Veis que se ve todo mucho más oscuro, a diferencia de esta esquina que sí que hay un pequeño claro, y es que tienen que colocar ahí todavía la segunda capa de la cubierta en el lateral oeste. Pasamos a ver la zona de ¿cómo se llama? La viga corona, que no me salía el nombre, y del Skybar. También aprovecharemos para ver la zona de los palcos triangulares. Parece que le están colocando estas estructuras. Bueno, eso creo que ya estaba. Ahora mismo ya ni me acuerdo. Viga corona y la zona del bar. Hay algunas zonas protegidas con lona. Y a ver cómo entran los aficionados, por dónde acceden a este cuarto anfiteatro. Abrimos plano de nuevo. Vais a ver los trabajos en las zonas interiores de este lateral oeste. Mirad en el córner, ahí el pladur que están colocando. Estas partes también, ya cada vez hay menos zonas abiertas, y también os podéis observar la zona del nuevo vomitorio, que no han vuelto a tocar nada. Mirad estas partes, las lamas que se ven desde el interior y toda esta zona. Fondo lateral oeste con las lonas también protegiendo los asientos, que están llenas de polvo, como podéis ver, la de polvo que cae de la obra. Y el césped, mirad, pese al polvo está bastante bien. Vamos a ver ahora el fondo sur. La cubierta va así. De momento en este parking sur, cubierta sur, no han comenzado a colocar la chapa, les queda bastante trabajo, y teóricamente la semana que viene deberían de comenzar a subir las cerchas. Veremos qué pasa, porque también hay otro festivo que es el Día de Reyes, el día 6, que creo que no se trabaja, luego se pilla ahí una especie de puente. Veremos si se lo dan a los trabajadores o qué ocurre. Como veis, aquí sí que están puestas las estructuras en los palcos triangulares, y pese a que llevamos bastante tiempo sin poder ver esta zona, tampoco es que haya habido grandes cambios. Aprovecharemos para ver esta zona de palcos, que no sé por qué está llenísima de andamios. En cada palco hay un andamio, ¿veis?
y estos palcos sí que estaban abiertos ya al público. No sé muy bien qué va a suceder. Por cierto, no sé si os he enseñado las lonas blancas de este córner del fondo sur con el lateral oeste, todo protegido el primer anfiteatro. También veis estas zonas interiores que, como en el otro lado, pues están colocando ese pladur. Pero ya os digo, en todo este segundo anfiteatro está llenísimo de andamios y no sé por qué. Primer anfiteatro con las lonas también colocadas y ya la grada baja del fondo sur donde siguen trabajando. Esta grúa nos acompañará un año más y este córner que, como os comentaba, llevábamos tiempo sin poder apreciarlo y sin poder verlo bien porque desde la otra zona no se veía, así que podemos aprovechar. Es que mirad el polvo que cae, está la lona negra blanca. Bueno, vamos a ver cómo va el césped en esta zona. Yo ya no voy a decir nada, simplemente os lo voy a mostrar y ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Aquí lo tenéis, esta parte sur. Hay algunas pisadas y algunas marcas. Túnel logístico, luego desde arriba lo veremos mucho mejor. Queda un montón de tierra todavía por sacar y mirad también esta zona, han pintado ahí con amarillo fosforito. Como veis queda muchísima tierra por sacar. Lo que sí que han metido ya dentro del hipogeo es todas las barandillas que veíamos. Desde aquí aprovecharemos también para observar el césped. Aquí lo podéis ver y como no también pues para ver todo el interior. Vamos a ver las zonas que nos ha quedado por ver desde el otro mirador. Esta parte ya veis que han quitado el encofrado y han hecho la visera, así que otra cosa más terminada. También han retirado, parece que han hecho aquí alguna visera o qué ha pasado aquí. Esto parece diferente, ¿no? No sé muy bien qué han hecho, pero veis ahí como un cemento, ya ni recuerdo, como lleva tanto tiempo tapado ya ni recuerdo ni lo que había hecho ni lo que no en esta zona. Sí que es cierto que por aquí vemos paneles de encofrado y puntales, el tabique, la zona de ampliación de grada, el primer anfiteatro tapado, el segundo y como os digo la zona de ampliación de grada que de momento está así. Ya sabéis que retiraron esa estructura que estaba aquí, la otra parte de la torre D desde las zonas interiores y ahora han desplazado esa estructura, parece la misma que la que está aquí, ¿no? Bueno, son andamios. Algo van a hacer en esa zona, como os digo, el tabique, zona de prensa y todo lleno de andamios, arriba los porchecitos y hasta el año que viene no tendremos chapa, no tendremos cubierta en este lateral este. Esperemos que el año que viene tengamos más suerte y sí que la pongan. Veremos a ver qué sucede porque queda ya sí que sí menos de un mes y no veo avances ni indicios de que vayan a colocar la cubierta. Veremos también qué pasa con la nueva grada, si se abre al público o no. Todavía no han salido las entradas a la venta contra la Real Sociedad, que sería cuando lo podemos descubrir. Último vistacito y vamos a por el túnel logístico. Más imágenes del césped, que sé que hay muchísima gente preocupada por él. Y bueno, mirad cómo avanza esta zona. Están poniendo como una pequeña plataforma, tiene este grosor, más o menos es el mismo grosor que el de los pilotes, que la altura de los pilotes. Aquí hay un pequeño escalón, ahí están mis zapatillas, la mini puerta
Y mirad, están como poniendo también ahí madera. Ya sabéis que falta este trozo por excavar para completar. No sé qué van a hacer, si van a poner directamente la pared para que puedan trabajar desde el interior y sacar tierra desde, como es muy poco el tramo que falta por unir, quizás pongan aquí como el techo y luego ya con maquinaria terminen de excavar, porque si os fijáis esto es el mismo material que eso, que ya está acabado y han puesto ahí el techo y esto está así, han protegido con lona blanca. No sé si me habéis entendido lo que quería decir, espero que alguien sí. ¿Veis? Yo lo que os digo es que con una máquina esto sea el techo y pumba, vayan haciendo ahí como un agujero sin que esto se venga abajo, porque parece que también están abriendo por aquí, entonces habrá un punto de unión. No sé si eso es posible, pero es mi teoría. Realmente es muy poquito el tramo y podría hacerse. No sé si... ¿Qué pensáis vosotros? Así se ve el césped y mañana más y mejor. Mañana no van a trabajar, pero aún así yo entraré por ser el último día del año. Y esto es todo, amigos. Así quedan las obras este 2022. Esto es todo lo que han podido avanzar en este año. Como os he dicho antes, yo mañana vendré, aunque no haya avances, pero me gusta dar como una vuelta también tranquila, aunque esto también ha sido tranquila, pero para finalizar el año. Espero que os haya gustado, que os haya servido este vídeo. Si ha sido así, os agradecería que le dieseis al me gusta, que es gratis, y si todavía no lo habéis hecho, os invito a que os suscribáis, que también es gratis, que es una de las pocas cosas que quedan en esta vida que es gratis. Así que nada, esta noche partido, vuelve el Real Madrid, a ver si me da tiempo y subo la previa, y si no, pues nada, esta noche nos veremos con la crónica. Ojalá gane el Real Madrid, porque estos partidos son trampa. Lo dicho, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!